kiosco gris. En una ventana alguien pasa las hojas, como si leyera para ser feliz. Un gato vigila desde el borde del mundo, bigotes de tinta, pupilas de rock and roll. Sabe que la noche no traiciona a los que aprenden a mirar sin hablar. Las historias nos enseñan a levantar, y entre tanto ruido alguien vuelve a soñar. Un gato leyendo en la noche sobre un lomo gastado de tiempo fugaz. No busca respuestas ni finales felices, lee para entender por qué le ande la voz. Un gato leyendo mientras todo se va. Queda una página viva que no se deja cerrar. Hoy necesitaste 7 alarmas para despertarte y aún así lo hiciste tarde. El bondi te cerró la puerta en la cara y encima el otro viene en 20 minutos. Pero cuando pensabas que el resto del día iba a ser una porquería, te acordaste que hoy hay un gato leyendo. Un gato leyendo, testigo y ladrón de historias pequeñas que cambian la voz. Mientras alguien escuche, mientras alguien lea, habrá un gato en la sombra mirando al mundo pasar. Cuando apaguen la radio, cuando cierre el telón, queda un gato leyendo, y eso alcanza por hoy. Bienvenidas y bienvenidos a Un Gato Leyendo, este capítulo 4 de la segunda temporada de este hermoso proyecto que me he animado a hacer el año pasado y que todavía sigue estando acá al aire. Mi nombre es Martín Subiela, soy Un Gato Leyendo, y del otro lado del vidrio, lo mejor, por supuesto, está Aldana Molinaro haciendo la conducción técnica de este programa y el querido Beto Villafañe en la coordinación y la puesta a punto. Bueno, el día de hoy tenemos un programa muy lindo, un programa que siempre me gusta hacer a mí. Él fue parte del primer programa de la etapa, sería la etapa podcast, 3 especiales que hicimos en el 2024 y charlamos en esa oportunidad. Es un gran amigo, estamos hablando de Johnny Krenovich, que ya está ahí conectado. ¿Qué hace, Johnny? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Cómo les va? ¿Se me escucha bien? Se te escucha perfecto. Genial. ¿Cómo andas, amigo? Bien, todo muy bien. Gracias por la invitación. Siempre un placer. Decía que te acordás ese año que arrancaba con esto en su primera etapa, ya no como ahora un programa semanal, sino ese programa largo de 2 horas que grabamos acá y que te agradecí en ese momento y te vuelvo a agradecer ahora porque siempre que te invité para cualquier cosa siempre estuviste ahí, ¿eh? Así que primero que nada, gracias por venir. No, yo te voy a contestar lo mismo que te contesté aquella vez. Siempre el agradecido, soy yo, somos nosotros los que escribimos, hacemos libros o lo que sea que hacemos. Cualquier espacio de difusión o rinconcito para hablar de lo que hacemos y lo que nos gusta es un montón. Entonces, gracias por estar ahí haciendo esto, invitando y permitiendo charlar un rato de estas pavadas que nos gusta escribir. Lindas cositas que tenés de fondo que estoy viendo ahí. Tengo ahí, el sí, último de todo un recurso, poco, Kuno. ahí. Qué grande. Ahí Bueno, los gustos esos que me los perdí en su momento. Están los gustos, hay de todo un poco. Hay uno, mirá, este no estuvo a la venta, esto es espectacular. Un cunito ahí, un pin. Sí, bárbaro. Bueno, un poco de todo eso es que quiero hablar hoy. Primero que nada, hacer una especie de no es disclaimer la palabra, pero como de contexto previo para los que se estén enganchando en esta segunda temporada y que no hayan visto el viejo programa que sacamos en el 2024. Johnny es guionista, voy a ponerlo primero porque eventualmente va a ser lo primero que yo quiera hablar, y uno de los creadores de 2 de las grandes editoriales o de las que yo más disfruto, que son Libera la Bestia y Cápsula Ediciones.
Primero quiero yo hablar de tu etapa de guionista. En el viejo programa habíamos hablado de todo lo que tenía que ver, bueno, con Kuno, que de hecho después me vas a contar ahora de todo lo que pasó en Brasil, de Manta y todo el universo ese espectacular que creaste para Libera a la Bestia, de Knock Knock Monk, que también me vas a contar ahora todo lo que viene con la nueva edición en Francia. Algo me habías adelantado incluso en aquella época, pero fuera del aire. Y de ahí en más salieron un montón de otras cosas, ¿no? Y yo pensaba, viniendo para acá, que te quería preguntar acerca de ese proceso creativo, porque si hay algo que yo destaco hoy por hoy, no sé si te pasa a vos como editor en un sentido, pero también como autor, ¿no? Hay un montón de gente que dibuja y lo hace fantásticamente, y uno puede agarrar y decir, no sé, tal historia, que en este caso vos, ¿no? Estoy creando, me gustaría que tenga este estilo de dibujo, y tenés una oferta, no te digo ilimitada, pero muy amplia, de muchos dibujantes que hay en Argentina que son muy talentosos. Pero en el nivel narrativo, en lo que es contar la historia, en escribir la historia, no es tanta. Hay muy buenos, pero no es tanta la cantidad de gente que escribe. Son muchos más los que escriben y dibujan que los que solamente se dedican a escribir. Y yo encuentro algo particular en tu caso, que tenés un repertorio de historias disímiles en tono, y por ahí, a ver, son historias que hablan en algún punto, poner Kuno, de la identidad. Knock Knock Monk habla de la búsqueda de un sentido existencial. Manta por ahí es mirar al pasado para ver qué hacer con todos los errores o todas las cosas que te pasaron en el pasado. Hay algo existencial en tu manera de escribir. Pero destaco eso, ¿no? Que de repente puedes hacer una historia como Kuno y de repente una como Manta, o Knock Knock Monk, que por ahí es una aventura más al palo. Preguntarte por ese proceso creativo, ¿cómo es? ¿Qué onda? ¿Qué te pasa en la cabeza? ¿Estás bien? No, o sea, no, pero mira, justo ayer hablando con Marto Maceo, Uh-huh. coeditor en las editoriales y con quien coescribo Manta, hablábamos un poco de esto de che, qué loco que hace un tiempo largo, bueno, con Marto también lo conozco hace 20 y pico de años, del 2000, así que pasamos por otros procesos, también tuvimos productora y bueno, toda esa parte, ¿no? Entonces, hablábamos de qué loco que en todos esos años pasamos por un montón de cuestiones personales, Sí. ¿sí? Cada uno en sus vidas, y sin embargo, momentos más copados, momentos más duros, ¿no? Como le pasa a cualquier persona. Uh-huh. Y sin embargo, en ningún momento dejamos de tener proyectos o dejamos de pensar en una idea nueva, en escribir, ¿viste? Entonces, un poco creo que es como un cable a tierra, una necesidad, ¿viste? Como hay un algo ahí. A mí la escritura, la verdad que me cuesta. Mira. Bastante. No. Yo creo que no es algo tan como natural. No sé si tengo el oficio. No sé, estoy haciendo como un análisis que por ahí. Dale, divaguemos. Pero digo, no es que me siento y escribo y saco un guión y guay, el que viene, dale. No, me cuesta un montón. Hay como toda una parte, es como un amor-odio. Hay una parte que la disfruto porque empiezan a aparecer ideas, pero también esas ideas son medio como intrincadas, ¿viste? Como que. Y cuesta que esas ideas se vayan ordenando. Hay mucho papelito suelto, cuadernito. Escribo en la compu, pero me sigo necesitando a veces el papel, sí. ¿Viste? El anotador. Sí, sí. Y eso lleva mucho tiempo. Realmente mucho tiempo. Quizás sí es más rápida la parte de la escritura más prolija, si se quiere, como todo eso. Una vez que más o menos en mi cabeza tiene sentido, lo entendí. Hay una estructura que puede llegar a tener una escaleta, un orden de cómo sería la estructura de la historia, incluso con fragmentos de diálogos. Recién con todo eso digo, bueno, me voy a poner a escribir el guión en Y páginas ahí sale y más viñetas. natural, digamos. Sí. Toda esa parte previa es bastante. No sé cuánto dura, puede durar 2 años, puede durar un mes, depende. Claro. Y a veces que la sufro. ¿Te pasa como cuando hacías la parte de la producción audiovisual, que, o sea, lo que sería la preproducción sería esto, ¿no? La preproducción es un poquito más desordenada en nuestras cabezas
y una vez que ya lo ordenaste, la parte de la producción, que es sentarte y hacerlo, por ahí sale más fácil. Sí, lo que tiene por ahí la preproducción en el audiovisual tenía dentro de todo un cierto orden, ¿no? Por lo menos tenías que trabajar en determinados objetivos. Y acá muchas veces la parte creativa, sobre todo cuando no estás armando, ahora te voy a contar, quizás ahí entra lo que pasó con Knock Knock Monk, ¿no? Pero Claro. cuando vos no estás armando algo a pedido o con tiempos o enmarcado dentro de una estructura y es más libre y creativo, viste, es como que hasta que no sentís que está, puede estar un montón de tiempo, lo Sí. puedes no hacer nunca. Hay ideas que Sí. están ahí, viste, como bueno, en algún momento cobran sentido o no cobran sentido nunca. Entonces, qué sé yo. A mí, en mi laburo o en las cosas que, no sé, en un dibujo que quiero hacer, lo que sea, me pasa un poco que si el deadline me lo tengo que poner yo, lo estirás. Si por ahí te baja de otro lado, de un jefe o qué sé yo, de un compañero de equipo, lo que sea, de una editorial en tu caso, como que bueno, tenés que acortarlo sí o sí, y igual sale, no es que no sale, pero Sí. a veces somos nosotros los que nos vamos poniendo así. Y vos arrancaste, bueno, vos decías la parte de la producción audiovisual, ¿no? ¿Siempre escribiste o es algo que de repente te picó? No, siempre tuve las ganas de contar historias. Pero quizás en un primer momento, incluso empezando a estudiar cine, estaba más pensado como, no sé, dirigir, ¿viste? Claro. Como ese tipo de cosas. Eh, y de repente encontré como un lugar en la escritura. También lo hablaba con Marto en estos días, ¿no? Como, che, estuvimos mucho tiempo productora, hicimos casi todos los roles, te podría decir, todos, en distintas cosas, ¿no? Fue muy productora de servicios, terminó siendo muy productora de servicios, pero laburamos desde ficciones hasta, no sé, hasta hicimos deporte, pero así hicimos dirección, asistencia de dirección, cámara, un montón de Edición, cosas, eh, y no tanto guión. Este era claro. como un rol que no lo teníamos tan incorporado, y quizás nos llegó un poquito después decir, che, esto de contar historias, está bueno, podemos sentarnos a escribir, ¿viste? Como sí, llegó incluso después de haber cerrado la productora, te digo. Claro. ¿Y cuándo fue el momento en donde dijiste, bueno, esto, ¿no? Sí, mira, quiero sentarme a escribir y que sea para historieta, porque si venías del palo audiovisual, voy a suponer que tu primera idea o tu primera intención era hacer algo para el palo audiovisual. Sí, que eso fue una vez que cerramos la editorial y cada uno siguió por su lado. Habían encuentros con Marto de charlas de bar, charlas de cerveza de por medio. Y en realidad había una historia que es lo que terminó siendo Iceberg, Ujú. que inicialmente estaba pensada como un corto, había como una Claro. premisa para un corto. Era como la que volvía, ¿viste? Volvía muy informal. Che, esto estaba bueno, ¿viste? Como así. Y bueno, nada, un día de Iceberg, de esas charlas, se desprende Manta. Como que de eso que Desarrollarlo. al principio era, viste, concreto, se desprende Manta y Manta ya se desprende como historieta, ¿no? Entonces ahí empezamos, al principio quizás no tan serio, y de repente dijimos, che, Claro. ¿qué onda esto? Y si nos metemos en este mundo del cual no conocíamos tantos, éramos lectores de historieta, pero no estábamos adentro de lo que estaba pasando acá, no conocíamos tanto el No estaban en ambiente. el nicho, digamos. No, no, ni cerca. Ni Claro, porque cerca. técnicamente, para lo que es el mundo de la historieta o la manera en general, qué sé yo, en estas cosas, yo no creo mucho en esto, pero pasa esto bueno, no sé, si escribís o dibujás historieta, tenés que, no sé, estudiar o hacer o lo que sea para estar dentro de un determinado rango de edad. Se podría decir que vos arrancaste, entre comillas, de grande. Recontra. Sí, Claro. sí. Y Sí, ahora sí. que ya están asentados en la editorial de la historieta nacional, con un montón de obras ya publicadas, ¿te pasa al revés? ¿Te pasa de ver determinada historia que vos ya sacaste y decir, che, esto lo veo, no sé, en estas épocas en donde es streaming y qué sé yo, esto lo veo, Manta lo veo como una serie de Netflix, o Knock Knock Monk podría ser un anime o una animación copada, lo que sea? Eh, bueno, ahora estamos en esa etapa. Ah, O ok. sea, no haciendo Esto no, series para Netflix, ¿no? esto no está Pero, guionizado, o sea, yo te estoy pero preguntando genuinamente. sí, sí. Sí, no está preparado. Estamos en esa etapa en donde queremos empezar
a, a hacer ese recorrido, como a volver, Claro, sin dejar de hacer lo otro, ¿no? obvio, obvio. Pero con muchas ganas de volver un poquito al audiovisual. Es un recorrido recontra largo. Incluso el año pasado empezamos a, por ejemplo, adaptar uno como carpeta de proyecto de animación, ¿no? Claro. Como, o sea, adaptar significa Sí, sí, empezar a armar una carpeta para es un laburazo. que circule, ir a festivales, eventos, buscar financiación, como nada, hay un camino que es eterno si es que alguna vez llega a algún lado, ¿no? Pero sí empezamos con muchas ganas de a poquito recorrer ese camino, que es como el bichito que siempre nos quedó, ¿viste? Claro, Como claro. de bueno. Y es más, a ver, no es que el otro no sea su palo, porque lo hicieron su palo, pero es de donde ustedes vienen. Sí, es de donde venimos, quizás es como una pequeña espina ahí que teníamos ganas. En su momento la realidad nos llevó a ser una productora de servicios y nos quemamos. Eh, Tuvimos un momento antes de cerrar que fue como un año medio extraño. No sé cómo sobrevivimos ese año, no tengo muchos recuerdos cómo sobrevivimos, cómo comíamos, porque pienso en ese año y nos habíamos metido en un curso de stop motion y nos la pasábamos mucho tiempo desde el horario de oficina, de laburo, mucho tiempo jugando y haciendo cortitos de contramateur, ¿no? Y Sí, qué sé sí, sí. yo, pero teníamos como mucha necesidad de, de volver como la parte creativa, estábamos como muy quemados de esta cosa de servicios y laburar para otros y como, que, viste, no dejamos de encontrar cosas creativas en eso. Eh, y bueno, finalmente en su momento dijimos, bueno, basta de la productora y qué sé yo. Eh, y bueno, hicimos como el camino ahora de contar historias en formato libro y, y ahora un poco volviendo a ver si ¿Cómo se dice? Pegarle la vuelta completa. sí, dar la vuelta. Excelente. Sí, sí, estamos con ganas. Sabemos que es algo como muy que lleva tiempo eh, en el medio quizás hay un par de proyectos menos pretenciosos, ¿no? De quizás algún cortometraje chiquito, quizás Sí, para ir arrancando. ¿Cómo, empezar a cómo hacer algunas arrancaste? cosas. Tu iceberg, digamos. Sí, sí, Iceberg es un poquito pretencioso, pero ponerle alguno un poco más simple, que no transcurra el 80% abajo del agua. Eh, pero, pero sí, sí, y escribiendo un montón no sé si sí, bueno, escribiendo bastante En procesos para. creativos. Sí, sí, con muchas ganas, un montón de proyectos. Es, es bastante complejo, la verdad es que es complejo vos antes decías sale, ¿viste? Cuando te pones sale. Y sí, recontra sí, y yo creo que es un ejercicio, ¿no? Mm, Como también a la parte, a la inspiración, a la parte creativa hay que ayudarle, hay que sentarse, tenés totalmente. que pasar por eso de, che, no me sale nada, y capaz que 3 horas que no apareció nada, pero esas 3 horas son fundamentales para que después aparezca algo y ir. Ahora, el tema es que en el día a día es muy difícil tener como esas horas, ¿no? Como Claro. nosotros no trabajamos o no tenemos todo el día para estar escribiendo, que sería genial. Entonces, muchas veces teniendo que hacer algunas otras cuestiones, hace que sea más complejo poder abordar todos los proyectos que uno quisiera. Eh, pero lo hicimos siempre así, lo vamos a seguir haciendo, ¿sí? Le buscaremos la vuelta, pero cada vez con más ganas, ¿viste? Es como que cada vez tenemos más ganas de seguir haciendo. Está bueno este tipo de charlas. Lo pienso como oyente, incluso cuando te veo a vos o veo a otras personas siendo entrevistadas por otros amigos, otros colegas o gente que no conozco, pero que se dedica a esto también. Eh, Está muy buena la perspectiva en primera persona, ¿no? O sea, escucharte a vos para también que nosotros entendamos que de alguna manera se puede, porque parte de lo que vos decís creo que me afecta a mí y me afecta a, no sé, te diría el 80-90% de las personas que tienen determinadas búsquedas creativas o profesionales o lo que sea y que se encuentran en estos mismos baches. Es como, bueno, ok, sí, pero ¿en qué momento? Porque no cuento con esas horas, porque yo trabajo de determinada manera o mi vida es determinada otra y aún así entender que, bueno, en algún momento hay que buscar de hacerse, de robar ese tiempo de algún lado
porque mira vos, o sea, porque vos lo pudiste hacer, nosotros podemos disfrutar ahora de todas las obras que sacaste, de la editorial, las 2 editoriales maravillosas que hiciste, y de otra manera no lo hubiéramos hecho. Y quizás el mundo se esté privando de, no sé, de determinada otra obra, Totalmente. determinada otra cosa, porque un fulano no encuentra esa manera de destrabar su situación. Bueno, yo creo que cuando hablabas al principio de que quizás no hay tanto, vamos a llamarlo guionista puro y Sí, 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 sí. exclusivo, ¿no? Quizás tiene que, yo creo que hay un montón y creo que tiene más que ver con esto que decís vos de quizás nos estamos privando de gente muy talentosa, pero es realmente difícil y sobre todo cuando no sé, si no dibujás, ¿no? Vamos a mantenernos dentro de la historieta, por ejemplo, ¿no? Eh, es muy complejo cuando no tenés una industria No, sólida, conseguir un ilustrador, encarar un proyecto, es un camino re difícil. Entonces, eh, es como tener que. Hay una parte que ya no tiene nada que ver con el talento, con lo que vos tengas para contar, sino que tiene que ver un poco con el empuje que tengas en ese momento para sea como sea, no quedarte a mitad de camino. sí, 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 sí. ¿Viste? Como decir, bueno, me voy a llevar todo puesto, pero esto lo voy a hacer. Y en esto lo voy a hacer, eh, hay una parte, yo creo que es lo que nos frenó mucho a Marto y a mí en la etapa de audiovisual, digamos, que tiene que ver con, la palabra no es conformarse, no es la adecuada, pero sí con aceptar ciertos momentos y ciertas cosas, ¿no? Porque uno a veces se queda como en eso de buscando la perfección o buscando qué sé yo, y después termina teniendo obras que no terminan nunca o que nunca existen. Sí, Y a veces esa perfección es muy difícil, sobre todo la perfección que solo existe en tu cabeza, ¿no? Entonces, totalmente. también hay que aprender a soltar de a ratos y entender que es mejor una obra que existe o poder contar algo y amigarte con que quizás no es exactamente igual a lo que tenías en la cabeza, pero lo que está muy bien. eh, y, y bueno, y darle para adelante. De ahí te voy a preguntar, como autor, todavía no te voy a preguntar. En el siguiente bloque hablamos como editor, si querés, pero como autor te voy a preguntar justamente porque eso me recuerda a Knock Knock Mock, ¿no? O sea, esta obra que vos hiciste de la manera que quisiste y que salió y es un libro bárbaro, pero que después por ahí por el recibimiento, por ahí por el movimiento, por ahí obviamente por el propio laburo de ustedes, llega la posibilidad de sacarla en otro país y ahí te cambia el formato, te cambia por ahí la longitud, te obliga a pensar la historia de otra manera. ¿Cómo es esa revisión? ¿Es hacerla de nuevo? O sea, ¿cómo es ese proceso? Fue muy loco el proceso de Knock Knock Monk. A mí me encantó, fue un desafío, fue como momentos de respirar hondo y decir, uff, ¿qué hago con esto? ¿Puedo con esto? Como puta madre. O sea, desde ya todo era un sí, ¿viste? Como es estar editando para Francia con una editorial como Dupuy, era como, o sea, estoy No, recontra adentro. lo vamos a hacer. O sea, no lo pongo en duda nunca. Ahora, después cuando te encontrás con la hojita y decís, bueno, ok. Claro, porque hasta ese eh, momento vos siempre fuiste tu propio editor, en algún claro, sentido. y un poco, hasta que empecé a editar en otros lados, eh, un poco tener, no creo que le baje el precio a la obra, ¿sí? Pero hay una parte en la que decís, che, bueno, yo hago el libro, me doy vuelta y lo edito. ¿Viste? Entonces, que te valide otra persona, que haya otra editorial que diga, che, quiero apostar Por por lo esto. que vos estás escribiendo, es un poco importante, ¿viste? Como por lo menos de vuelta, no le baja el precio a lo que uno pueda llegar a hacer, pero está esa cuestión Claro. y Knock Knock Monk fue momentos de un desafío desde adaptar algo que nació como otra cosa, no sé si como otra cosa, porque mantiene toda la esencia. De hecho, a ver, nosotros ahora estamos haciendo una serie de 3 libros, Sí. ¿sí? Cada libro tiene alrededor de 165 páginas. ¿El primero de esos 3 libros es el Knock Knock Monk que yo leí o es diferente? El Knock Knock Monk que vos leíste tiene 54 páginas. Bien, ¿Sí? De ahí hay 40 que se mantienen. bien, Después tiene 165, así que imagínate que. claro. Y sí cambian varios aspectos.
sí se mantiene más que nada todo el viaje y toda la relación de los dos personajes principales. Sí. Y todo eso se mantiene. Pero fue un desafío enorme, estuvo buenísimo como experiencia, porque, por ejemplo, te cuento una chiquita. Sí. Knock Knock Monk tiene unos personajes que son unas visiones, Ujú. ¿sí? que ve un personaje. Sí. Un personaje protagonista ve unas visiones por una situación que está viviendo. Esas visiones que están en ese primer libro están para contar eso. Y ya. Bueno, y ya, ¿viste? No mucho más. Entonces, cuando escribo el primer borrador de este guión de 165 páginas, hacia el final del tomo 1, ¿sí? Las visiones, bueno, medio como que las mataba, las eliminaba, como que bueno, superamos ya esto. Superó esta etapa, sí. Superó esta etapa, ¿viste? Entonces la devolución del editor fue, no. Que continúe. Esto me parece súper rico y además hagamos foco, y es muy interesante la mirada sobre la salud mental. No saquemos a las visiones. Ok. Me cagaste. Wow, tengo 2 libros más. ¿Qué carajo hago? De hecho, uno de los personajes no hablaba de las visiones. Sí. Aparece muy poco, ¿viste? Y además, esas visiones vienen de una situación muy personal. Están ahí como de estas situaciones que pasaron con mi mamá, ¿viste? Como cosas. Entonces, no es que están de capricho, pero ese personaje puntual, el de la nena que tira zapallos, es una frase que dijo mi mamá teniendo una visión cuando hablaba también de vos, eso, y era como y de repente, claro, este personaje estaba acá porque para mí era importante, porque esto y esto, y ahora lo tengo que sostener 3 libros de 165 páginas y con suerte. Y eso llevó un montón de laburo y me encanta cómo viene. Bien. Me encanta. Al principio no sabía qué hacer, sinceramente no sabía qué hacer. Y le dimos una vuelta que está re buena, me gusta mucho, estoy muy contento con cómo viene el proyecto. Ahora, la última antes de la tanda, porque ya tenemos que cerrar, de Knock Knock, y después igual volvemos y seguimos charlando. Esto en Francia todavía no salió. No. ¿Y el formato se sostiene? O sea, ¿sigue siendo full color todo? ¿O? Sí. Bien, okay. Iba a ser, hubo en un primer momento se iba a adaptar a manga. Yo me acordaba de eso que me habías contado. Sí, pero finalmente el editor en jefe ahí de Dupuy dijo no, y lo quiero así, con estos colores, así claro. que se mantiene el mismo formato. Y en realidad lo que quieren es que el tomo 2 esté bastante avanzado para que salga el primero. Bien, claro. Así que ese es un poco el plan. Bien, bien. Y cuestión de derechos editoriales, ¿vos conservás? ¿Lo tienen ellos? Si eventualmente vos lo quisieras editar acá. Lo tienen ellos. Ahí ya, bueno, es arreglar en realidad una editorial como Dupuy tiene derechos de por vida para todo el mundo y toda la galaxia, ¿no? Pero... Yo escuché eso mismo, pero también escuché que dependiendo, digamos, el contacto, lo que sea, en este caso vos sos también el propio editor de tu editorial, quizá te accedían a que lo pudieras tener. A ver, nosotros con Alessio Rossino, que es el ilustrador del libro, nosotros mantenemos, los derechos los tienen ellos, pero nosotros tenemos regalías de cada venta que ellos hagan, ¿no? Claro. Si eso sale en otras editoriales, que siempre es a través de ellos, ¿no? Sí. La negociación. Por lo cual sí, se puede llegar a charlar para traerlo para acá. Sí, claro, bueno, ojalá, porque yo lo quiero leer y todavía mi francés está un poco oxidado. Bueno, estamos hablando con Johnny Krenovich, quédense, vamos a una pequeña tanda y a la vuelta le metemos al segundo bloque. Ya venimos. Hola, ¿cómo están? Yo soy Lucas Galeano, más conocido como Tapita, el hombre de la tapa. Y ahora vamos a arrancar con las efemérides del rock de esta semana. Empezamos con el 24 de febrero, un día como hoy, pero de 2017, fecha en la que se publica Random de Charly García, uno de los discos más celebrados de su última etapa. Pasamos al 25 de febrero de 1943, fecha en la que nace George Harrison, guitarrista de los Beatles, y uno de los compositores más sensibles del grupo. El 26 de febrero de 1965, los Rolling Stones publican el single The Lifetime, uno de los primeros grandes éxitos internacionales de la banda.
Pasamos al 27 de febrero de 1957, fecha en la que nace Adrian Smith, guitarrista de Iron Maiden. También un 27 de febrero, pero de 1984, sale el LP The Wars, de Queen, disco que incluye clásicos como I Want You to Free, Radio Gaga, It's Hard Life y Hammer to Fall. Otro 27 de febrero, pero de 1999, se graba Demasiado Eco, de Charly García, un registro en vivo de una etapa muy particular de su carrera. El 28 de febrero de 1942 nace Brian Jones, miembro fundador de los Rolling Stones. Otro 28 de febrero, pero de 1984, Michael Jackson gana 8 premios Grammy por su álbum Thriller, tras recuperarse de las quemaduras sufridas semanas antes. Pasamos al 1 de marzo de 1973. Pink Floyd publica The Dark Side of the Moon, uno de los discos más importantes de la historia, que permanecería 957 semanas en el ranking Billboard. También, un 1 de marzo pero de 1994, Nirvana daría su último concierto en Múnich. Un mes después, Kurt Cobain moriría de una de las tragedias más impactantes de la historia del rock. Y por último, un 2 de marzo de 1962 nace Jon Bon Jovi, líder de la banda que lleva su nombre. Estas fueron las efemérides de la semana. Soy Lucas Galeano, Tapita, el hombre de la tapa. Y nos encontraremos la próxima para seguir repasando la historia del rock a través de las efemérides de la semana. Alto leyendo. Bien, de regreso, bloque 2, hablamos con Johnny Krenovich, guionista, también es el editor, o uno de los editores, de los dos editores responsables de Libera la Bestia, también de Cápsula Ediciones, y me quedaba en el tintero preguntarte por la otra novedad, que sí también fue de este año, que es la edición brasileña de Kuno, que estuviste en la Comic Con Experience de Brasil, presentándolo. ¿Cómo fue eso? Fue una locura, estuvo ¿Qué onda? increíble, la verdad que viajamos con Fede Pila, ilustrador del libro. Capo. Capo, Fede, capo. Increíble, es muy grande, es un evento muy grande, muy estilo. Nunca fui a la Comic Con de San Diego, pero Sí. creo que después de la de San Diego, viene, digo acá, no en esta región, muy grande, como a nivel de invitados, viste, como actores primera línea, Sí, estuvo sí, Tartakovsky, yo estaba como loco diciendo me quiero ir a tomar un vino con Tartakovsky. Vos viste Primal, lo que es espectacular. Sí, esa no, serie, es increíble. delirio. Y la verdad es que el libro funcionó súper bien, como estábamos ahí en el evento, firmamos una banda, como quizás no estamos tan acostumbrados, ¿no? en los eventos que tenemos acá a tanto movimiento, tanta Sí. firma, tanta cosa. Da para un debate largo acerca de cómo son los eventos acá. Sí, ¿no? estoy abriendo una puertita. Uf. Pero no, una locura. Además estábamos mega estrellas, mega divas, ¿viste? No, Teníamos tremendo. como nuestro lugar para ir a descansar, tomar café, tomar cositas. ¿Cómo teníamos llegaron? traducción en señas en Claro. nuestra charla, ¿viste? Como No. traducción en simultáneo en señas. Yo digo como, wow. Impresionante. El nivel de Muy gente igual es alucinante. Una locura. Ahí es cuando vos sí. decís, loco, nosotros tenemos todo el potencial. ¿Qué nos falta para poder tener una industria así, que tenga terrible Mirá, respaldo? ¿sabes lo que me sorprendió? Porque lo primero que pensás, viste, vos decís, bueno, Comic Con Experience, y ves la lista de invitados, son todos, viste, muchos actores, y Sí. bla, bla, bla. Decís, bueno, es muy comercial, mainstream y qué sé yo. Y obviamente sí, pero el Hay de Artist todo. Alley, que de hecho me traje, bueno, ahí tengo una pila de 20 y pico de libros de Brasil, había muchísimo obra de autor, viste, como de quizás de algo que no esperás encontrarte tanto en un evento, viste, de Claro. ese estilo, y con un nivel de artistas espectacular. Estuvo buenísimo también desde ese lado.
Bueno, como Brasil era un montón de gente. está aportándole mucho al mainstream de, sobre todo Marvel, DC, todo eso, Sí. tienen autores muy increíbles también. Y hace rato ya que están en esta. Sí. ¿Cómo llegaron a poder editar en Brasil? Así como Knock Knock se fue para Francia, ¿cómo fue Kuno para Brasil? Mirá, tanto Knock Knock en Francia como Kuno en Brasil fueron exactamente de la misma forma, y acá tengo que agradecer a la Crack Bamboo y al gran Eduardo Rizzo. Capo. Sí, la Crack tiene esto de que en todas las ediciones vienen editores eh, a ver material, ¿no? Digo, tiene un sistema en donde vos dejás tus proyectos, los revisan, si quedaste al otro día tenés una entrevista con el editor, si no te devuelven el material. Y ambos proyectos fueron así. El de, bueno, Fred de la editorial Dupuy vino y, bueno, se terminó llevando Knock Knock Monk. A los Y, dos, digamos, a los dos editores o a todos los editores, les diste el mismo material. Bueno, o en sea, realidad a uno Knock Knock Monk y al otro Kuno. Ah, Digamos, ok, ¿no? ok. Fueron en años distintos. Ok. Sí, fue primero en 2023, creo que fue, o 23 me parece que fue lo de Dupuy. Y 24 que estamos, sí, y 2024 vino Sidney Guzmán, que se lleva a Kuno, y lo que hizo Sidney fue proponerlo en algunas editoriales de Brasil en las que él creía Que podían funcionar. que la obra sí dialogaba bien con el catálogo de la editorial. Y bueno, así surge la propuesta de Poptopía, que es la editorial que Ujú. editó Kuno. Pero bueno, el primer contacto se da en Crack Bamboo. Sí. Excelente. ¿Y qué es exactamente igual la edición o es tapa dura? Porque me pareció que era tapa dura. Es tapa dura. Ah, genial. Es tapa dura, sí. El de tienen- España también. O sea, Kuno también sale en España tapa dura. Bien. En España en un formato un poquito más grande. El de Brasil es casi el mismo formato que el de acá, pero en tapa dura. ¿Y qué onda con, no sé, el orgullo que debe dar también sentir que, loco, obras que produje están editándose acá, allá? Y es una locura. La verdad que mirá, las primeras cosas que edité en otra editorial, porque incluso acá mismo dentro del país, siempre edité en Libera o en Cápsula, siempre Claro. me autoedité. Entonces lo primero que sale fue el año pasado, a principio de año, en abril creo, que sale Kuno en España por Salibooks, y en diciembre en Brasil por Poptopía. En el medio ya estaba esto de Francia, pero bueno, viste que uno viene laburando, pero hasta que no está el libro es distinto, supuesto. ¿no? Y bueno, ahora puntualmente con Kuno en Brasil están apareciendo un montón de reseñas, ¿viste? Te empieza a seguir gente de Brasil, Sí, ¿viste? bueno. Como, Estoy está re viendo bueno. un poco eso también, de tipo de streamers o de canales como acá hay tantos también, canales que se ponen a hablar de Kuno. Por ahí a uno la barrera del idioma, ¿no? Pero se percibe que hablan las mismas maravillas que se hablaban acá en su momento cuando salió. Sí, es un flashazo. ¿Y La verdad te que pasó con alguno de los editores, o sea, tanto con uno como con el otro, que dijeran, bueno, ¿qué más tenés? ¿O todavía no? Bueno, sí, en Brasil. En Brasil nos pasó que cuando viajamos con Fede, obviamente estaba la edición de Kuno ahí, que nosotros Física. firmábamos y demás. Sí. Era como nuestro laburo, era lo que teníamos que hacer como artista, digamos. Pero después cada uno llevó su material, que estaba en español, digamos. Entonces yo llevé Knock Knock Monk, llevé El Eterno Tren Silbante y demás. Manta. Entonces también fue muy loco porque a pesar de que era material que estaba en español, la gente se lo llevaba. Claro. Entonces ya los editores, viste, que como estaban ahí con nosotros en la mesa y ya tipo, che, bueno, ¿y este? Empezaban a preguntar. De hecho, se interesaron un montón, bueno, tanto por El Eterno Tren Silbante como por Knock Knock Monk. Que Knock Knock Monk les dije, bueno, señores, a mandar un mail a Dupuy. Bueno, que igual Poptopía ya está editando material de Dupuy. Claro. Está editando libros que vienen de Dupuy, entonces ahí ya hay una versión. Pasar. Ojalá que el día de mañana pueda llegar la versión extendida a Brasil. Pero sí, empezó a pasar un poco eso. Todavía nada confirmado, ¿no? Pero bueno, creo que también va a tener que ver un poco con cómo funciona el libro, ¿no? Si el libro funciona bien, tenés como por ahí más chance de decir, bueno, este salió bien, quizás hagamos uno más. ¿Te hacen un reporte cada cierto tiempo? ¿O te tiran alguna data o listo? Mira, lo de... A ver, o sea, sí, hay un reporte. Lo de Brasil es bastante cercano. Esto salió en diciembre, así claro, que todavía no
llegó los primeros reportes. De hecho, viendo tantas reseñas en estos días, bueno, quiero hablar con los editores. Yo estoy muy contento con la repercusión que vengo viendo, y evidentemente eso también tiene que ver con un laburo que está haciendo la editorial, ¿no? Claro. Como, el libro está llegando, y eso, más allá de que pueda haber alguna pequeña cuota orgánica, si el libro llega es porque la editorial lo está mandando, lo está mandando a difusores, como, así que bueno, sí, vamos en estos días, me debo una charla con los editores para ver cómo viene todo, cómo viene funcionando, si ellos están contentos también con... Claro. Viste que no siempre va de la mano la crítica y la venta. Sí. Entonces, bueno, hay que ver, Sí, bueno, ojalá... acá pasa mucho eso también. Claro, viste, capaz que decís, no, pero ese libro la rompió toda, ¿no? Y capaz que en ventas, si no, Y nos no empezamos, tanto. otra de las cosas que también daba una puerta que se abre y que nos empezamos a rosquear entre nosotros, que si se distribuye, que si no se Claro, distribuye, sí, que si sí. el mercado, que si leemos los mismos, que si bla, que si bla. Claro, sí, ahí Sí, estamos. estamos al horno. Sí. Escúchame, ¿y qué se viene de las editoriales? ¿Qué se viene? Bueno... Hay una que te quiero preguntar específicamente que me encantó la premisa, pero vos tirá. Ok, Yo te interrumpo, es mi trabajo. Me parece perfecto. Bueno, estamos con Manta 9. Sí. O sea, Manta termina en el 10, quedan solo 2 libros. Así que ya estamos ahí laburando en Manta 9. Cada vez nos cuesta más, se hace largo. Tenemos así como muchísimas ganas. ¿Les cuesta más cerrar la historia o les cuesta más sentarse a escribir la historia? Nos cuesta más todo el proceso, son muchos años. Muchos Muchísimo. años. Manta, o sea, el primer libro sale en el 2018, pero con Marta veníamos del 2016, te diría el 2015. ¿Viste? Como desde Claro. los primeros bocetos de guión, buscar ilustradores, los primeros bocetos de personajes, ¿viste? Como, es un montón, son más de 10 años ya. Sí. Y en el medio uno tiene sus propios cambios. Yo creo que Manta está cerrado desde el principio en la estructura de lo que va a pasar. Después hay un montón de cositas que van cambiando, porque uno mismo va cambiando incluso en su forma de narrar ¿viste? La esencia es la misma, pero vas ajustando cosas. Estás por un lado laburando ahí en Manta 9, ahí con Marta y con Nico Brondo. Después con varios proyectos, algunos en etapa bastante inicial, Bien. pero bueno, ahí con muchas ganas. Con Nico Brondo estoy haciendo un libro que se llama Flip. Ese te quería preguntar. Justo ese. Sí, estamos laburando. Bueno, puedes preguntar ahí, me das el pie para... Espectacular la premisa, me pareció fantástico. Es un libro que son los típicos flipbook que vos podés leer de un lado hasta cierto punto y darlo vuelta y leer la historia del otro lado. Y teóricamente, muchos no lo hacen, pero la idea es que en el centro las dos historias se toquen, ¿no? Sí. Debe ser Sí. re difícil de escribir, loco, eso. Sí, es re difícil de escribir. Lo laburamos un montón con Nico en el proceso creativo. Eso estuvo buenísimo. Con Nico ya tenemos como una relación. Sí. Que es muy fácil laburar con él porque también es, viste, como mucho audio, mucho ida y vuelta. Ya, nada, aunque está en Córdoba, parece que estamos tomando una cerveza y nos permitimos divagar un montón. Nos permitimos también decirnos uno al otro, che, Juliado, eso es una mierda. Entonces, eso está buenísimo porque no es el aceptar cualquier cosa del otro lado, sino, viste, como siempre es de un lado constructivo, viste, pero como te potencia la obra, el decirnos, che, no, por ahí no, sí, qué sé yo. Y una de las cosas que nos planteamos, y que creo que es lo más difícil, ojalá que lo logremos. A ver, es un libro de 2 portadas, al ser un flip, claro. Es un libro de 2 portadas, es un libro que no tiene contratapa y que no va a tener un inicio. Claro, lo puedes arrancar de un lado o del otro. Lo puedes arrancar de un lado o del otro, pero tenés un solo tiro. Claro. Porque después o sea, lo puedes releer, pero ya la experiencia de lectura quizás va a ser distinta, depende de qué lado iniciaste. Tienen un final en el medio, ambas historias concluyen en la página central. Y bueno, un poco el desafío era eso de que puedas empezar por cualquier lado, ¿no? Como que los dos lados funcionen, ¿no? Que no haya un inicio
propiamente dicho y que el otro, si no hay un orden de lectura. Entonces, y que ni siquiera sepas por dónde empezar. Vos agarrás el libro y bueno, vas a decir, ok, me pintó por acá. Arranqué por acá. Y eso nos parecía interesante. Eh, Así que bueno, estamos embarcados en esa. Es un librito de, creo que 120 y pico de páginas, más o menos como Kuno en extensión. Claro. Pero bueno, sí, son como 2 historias que concluyen en la página central. Eso es cápsula, va a salir por cápsula. Eso va a salir por cápsula. Bien. Sí. Después tenías de las gacetillas que me pasaste, que te agradezco enormemente, porque además uno de este lado agradece cuando toda la parte del material que no salió te lo facilitan, ¿no? Justamente porque se trata de divulgar o de difundir. Me habías comentado un libro ilustrado que es El inquietante arte de mantener el equilibrio, que ese es con el crack de Pedro Mancini. Sí, estamos. Nada, ahí le tiré una propuesta a Pedro, que para mí laburar con Pedro era un flash. Sí. Fue como. Y hubo como una previa de decir, che, le escribo, Pedro. ¿Cómo se lo tomará? Como, sí, a ver, pará, ¿no? Viste, como una cosa así de. Pero esto es un libro ilustrado, no va a ser historieta. No, es un libro ilustrado. Si me preguntás hoy, si sale por donde sale. A ver, ahora está en una etapa de carpeta y moviéndolo. Sí, sí. Con ganas de avanzarlo, pero bueno, viendo primero así con pie de plomo, sin demasiada fecha ni nada. Y bueno, estamos primero como en esa etapa inicial y viendo para dónde va. Pero sí, no, es un flash. Y después laburo de Pedro No, es alucinante. Después hay dos más que sí creo que ya son historietas, que es La inmortalidad apesta y Soy un hada. Sí. Soy un hada, por lo que vi, nomás, Sí. ¿no? Por lo que vos me mostraste, por la gacetilla, tiene ese espíritu, yo le digo espíritu Kuno, ¿no? Esta cosa de discutir acerca de las identidades y qué sé yo. Son 2 hermanos gemelos. Sí. Uno son invitados a un cumpleaños, uno más o menos como se autopercibe hada, y el otro más conserva, no quiere que el hermano vaya para que no lo... en realidad le da vergüenza, claro. Como el hermano le da vergüenza. Está planteado, en realidad esto surge de una anécdota, es un libro que estamos haciendo con Jimmy Salas, a quien conocí en Crack Bam Boom. ¿Es de México? No. Leo Moreno, que es otro proyecto, es de México. Leo Moreno y Jimmy. Sí, Jimmy es de San Juan. Ah, ok. Vive acá en Capital, digo bien, acá. Bien. Pero es de San Juan. Y fue muy loco porque Jimmy había leído Kuno, creo que Monk también. Y un poco, hay una cuestión en donde ya el círculo, digamos, de amistades, Marto y demás, ¿no? Los más cercanos, ya dicen que tengo como el estilo, el Johnny Style, que son estos libros, que ahí es donde se tocan todos, ¿no? Estos libros como de fantasía sensible, claro, vamos allá claro. a ponerle, ¿no? Como, entonces, Jimmy se lo cruza a Marto en un evento y le dice, che, decile a Johnny que me encantaría hacer un libro con él, porque tiene como algo, porque es un hada. Y de ahí salió. Es medio como yo, es una. A mí me encanta lo que hace Jimmy, me encanta. Yo digo, no, recontra sí, nada, viste, hablo con Jimmy y digo, che, me recopa. Cuando aparezca algo, no lo quiero forzar, pero si me aparece algo, te tiro la premisa y si te copa, bueno, vamos para adelante. Y se ve que había quedado eso flotando en algún lado, sí. ¿no? Y se me vino eso, ¿no? Como del pibe diciendo, soy un hada, pero soy un hada y qué, viste, como... y el resto teniendo que aprender a entenderlo. Sí, es que en realidad ese libro está pensado desde la otra óptica, ¿sí? Porque uno siempre, no es que uno siempre, ¿no? Pero a veces el foco está puesto en la persona, como en el que tiene que pasar por ese proceso de cambio. Es el que ¿no? transiciona. Sí,
o el que sufre, o el que... bla. Ujú. Y en este caso no, en este caso soy súper feliz y soy nada, y no me importa nada, y en realidad el problema es tuyo. ¿Cómo lidia el mundo con esto? Claro. Y realmente, porque es más, el personaje del hada está poco en el libro, en Claro. sí. O sea, el libro es del hermano que tiene que hacer como todo su proceso para decir, ¿entendés? Como un proceso de aceptación, donde tiene que decir, che, ¿cuál es el problema? Como el problema lo tiene él. Claro. Entonces está desde esa mirada, digamos. Claro. Y el otro que habíamos hablado, que este sí, es con Leo Moreno de México, Sí, que es sí. La inmortalidad pesta. Sí, a Leo también lo conozco en la última Crack. Ujú. Es tremendo, el laburo de Leo es una locura. Yo no lo tengo tanto. Es una locura. ¿Edita allá, editó allá, en México, labura para...? Sí, tiene varias antologías, me traje un par ahí de la Crack. Leo vive en Córdoba. Y bueno, nada, charlando con él, un poco viendo su material. Yo ya tenía la premisa esta del libro. Y nada, volví como re flasheado con el laburo de Leo, es increíble. Y bueno, también se daba que yo tenía la oportunidad de viajar a Angoulême, al famoso Angoulême que nunca fue. Ujú. Entonces, cuando vuelvo de la crack, viste, también siempre como que te carga de pilas y energías y como que volvés reservado con ganas de hacer un montón de cosas. Es como el momento en el que te cruzas con un montón de gente y volvés con material y bueno, bla, 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 bla. Entonces volvés como real palo. Yo venía encima como preparando el viaje a Angoulême y dije, bueno, es la oportunidad para un montón de proyectos que están ahí, avanzarlos y por lo menos llevarlos a instancia de carpeta para poder mostrarlos afuera. Entonces, como que ahí empecé un montón de proyectos a la vez, ¿no? Entonces fue al toque de decirle, che, Leo, tengo que para mí re va para tu estilo. ¿Qué onda? ¿Estás? ¿Te gusta? ¿Te interesa? Lo leyó, le gustó y bueno, también empezamos ahí el camino. En realidad, tanto con Leo como con Jimmy, como con Pedro, dijimos, bueno, armemos carpeta, armamos una muestra y bueno, vayamos, yo voy a Angoulême a mostrar esto y demás. Bueno, eso nunca pasó, nunca pasó el Angoulême, así que yo viajé igual, pero bueno, no. Ya llegará. Bueno. Pero bueno, fue un buen momento para, viste que a veces necesitas como esa excusa como disparador. Sí, la excusa que sea el switch que encima claro, sí, y ahora ya estamos en el baile, de alguna forma avanzaremos. Y son todos proyectos que sé que van a llegar a libro y que se van a poder leer. Bien, qué loco, bueno, te escucho, es que es loco y no es loco, ¿no? Porque digo, vos estás en este mundo y que construiste solo, básicamente, y hoy por hoy decís, bueno, no sé, le mando a Pedro Mancini que me dará bola o no, pero otros capaz hacen lo mismo con vos, y vos tenés esta cosa de hablarle a todo el mundo, y eso también habla, digamos, de la calidad de persona que sos, del tipo transparente, honesto, tranqui, viste, nada laburante. Y personalmente te agradezco tanto tu laburo, porque a mí me permitió leer un montón de cosas muy copadas, como también la calidad de persona y la calidad que siempre tuviste conmigo, así que te agradezco un montón, Johnny. Bueno, muchas gracias. Lo mismo nuevamente, lo mismo por todos los espacios que me has dado una y otra vez para contar todo esto. Al contrario. Bueno, Johnny Krenovich, guionista, talentazo, editor de Cápsula, editor de Libera la Bestia. Todas las cosas que hemos charlado ahora van a quedar en el canal para que ustedes las puedan rever y pronto lo subiremos. Gracias de nuevo, Johnny. Estamos en contacto, ¿no? En cualquier momento yo te vuelvo a tirar. Cuando quieras, un gustazo siempre. Muchísimas gracias. Bueno, llegamos casi al final. Quiero tratar de entregar en hora una vez este bendito programa que nunca me sale. Aprovechamos a saludar también a toda la gente que está del otro lado en Twitch en el vivo. Esto sale por Punto Cero todos los martes a las 18 horas. Si es que lo estás viendo en diferido, Punto Cero al canal de Twitch, Punto Cero LA, lo buscan ahí y nos ven 18 horas los martes en vivo. Y si no, por supuesto, en el canal de YouTube y Spotify, porque a mí me sigue gustando esa cosa analógica del contenido sin video, ¿no? Entonces, si ustedes quieren darse el gusto, el lujo, diría yo, en esta época de escucharlo solamente, háganse el favor porque sale muy lindo también. En Spotify lo pueden escuchar.
Llegó el final del programa. Agradecer, por supuesto, a Diego González, que es el director general de esta radio, Punto Cero, una radio maravillosa. A Aldana Molinaro, del otro lado, que me está mirando como diciendo, dale ya, tómatelas, que me quiero ir. A Beto Villafañe en la coordinación de aire y a toda la gente que nos hizo el aguante. Quédate ahora en Punto Cero porque sigue la magia. Y nos vamos a ir escuchando a una banda del que en algún momento no sé si hablé en el aire o fuera del aire, porque me pasa eso de viejo, de que no sé dónde digo las cosas y después me tengo que andar repitiendo, ¿no? Pero vamos a escuchar a Circe, una banda original de José Mármol de Buenos Aires, que ya no existe más, con su tema Karma del disco homónimo. ¡Chau! No espero verte